En el corazón de la vibrante Ciudad de México, un elegante restaurante se alzaba como un símbolo de lujo y sofisticación. Sus paredes estaban adornadas con arte contemporáneo, y las luces tenues creaban una atmósfera íntima que invitaba a la conversación y al placer gastronómico. En una de las mesas más cercanas a la ventana, un grupo de clientes nobles disfrutaba de una cena exquisita, riendo y brindando con copas de vino tinto que reflejaban la luz suave del lugar. Entre ellos, Renata, una joven garconete, se movía con gracia y determinación, llevando platos cuidadosamente preparados y sonrisas sinceras a cada mesa. Sin embargo, su mente y su corazón estaban en otro lugar. Mientras servía a los clientes, su mirada se desvió hacia un rincón del restaurante. Allí, sentado solo, se encontraba Alejandro, un hombre que parecía capturar toda la atención del lugar sin siquiera intentarlo. Con su cabello oscuro y desordenado, y una chaqueta perfectamente ajustada, emanaba una aura de misterio y carisma. Renata no podía evitar sentirse intrigada por él. Aquel hombre, que parecía tan ajeno a su mundo, absorbía sus pensamientos como un imán. Ella lo observaba de reojo, preguntándose qué pasaba por su mente, mientras él se veía sumido en reflexiones profundas, ajeno al bullicio que lo rodeaba. A medida que la noche avanzaba, Renata se dio cuenta de que su corazón latía más rápido cada vez que Alejandro levantaba la vista, como si buscara algo en la sala. Ella trató de concentrarse en su trabajo, pero su atención se deslizaba hacia el joven. Había algo en su mirada que la atraía, una mezcla de tristeza y anhelo que resonaba con su propio deseo de escape de la rutina diaria de su vida. A pesar de que trabajaba en un restaurante de alta gama, la vida de Renata era todo menos glamorosa. Era una soñadora atrapada en un mundo de responsabilidades y expectativas. El espacio entre ellos pareció encogerse cuando, en un breve momento, sus miradas se encontraron. Fue un instante fugaz pero electrizante. Alejandro, al notar su presencia, esbozó una sonrisa, una chispa de reconocimiento en sus ojos que hizo que los nervios de Renata se dispararan. Ella, sorprendentemente tímida, desvió la mirada, pero no pudo evitar sentir que algo especial había sucedido. El aire estaba cargado de promesas no dichas, y Renata sintió que su mundo se iluminaba un poco más. Más tarde, durante un breve descanso, Renata se permitió un momento para respirar. Se retiró a una esquina del restaurante, donde podía observar a los clientes sin ser vista. Su mente seguía regresando a Alejandro, a la forma en que su sonrisa iluminaba la habitación y a la profunda melancolía que parecía acompañarlo. Mientras se perdía en sus pensamientos, sintió un leve toque en su hombro. Al girar, se encontró frente a él, que la miraba con una curiosidad genuina. ¿Te importaría unirte a mí por un momento?, preguntó Alejandro, con una voz suave y envolvente que resonó en el interior de Renata como música. Su corazón dio un vuelco. ¿Cómo podía un hombre como él, tan seguro y encantador, querer hablar con ella? Claro, respondió ella, su voz casi un susurro, mientras sus mejillas se sonrojaban. Se sentó frente a él en una mesa pequeña, el sonido de los platos y las risas de los demás clientes se convirtieron en un eco distante. La química entre ellos era palpable. Alejandro inclinó su cabeza, como si estuviera buscando comprenderla más allá de las palabras. Renata sintió que su corazón se aceleraba, un torbellino de emociones contrastantes la invadía. Por un lado, estaba emocionada por la atención que le brindaba, pero por otro, la diferencia de sus mundos la hacía sentir insegura. Él, un hombre de negocios exitoso, y ella, una simple garconete. Las barreras sociales eran evidentes, pero en ese momento, parecían desvanecerse. ¿Cómo es trabajar aquí?, preguntó Alejandro, su voz cálida y amigable, como si realmente le interesara su vida. Renata sintió que su postura se relajaba un poco ante la calidez de su mirada. Es interesante, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Cada día es diferente, y hay historias en cada mesa. A veces, me siento como una observadora de vidas ajenas. Eso suena fascinante, respondió él, mientras sus ojos brillaban con curiosidad. Todos tenemos nuestras historias, supongo. Algunos las compartimos, otros las guardamos en secreto. Renata se sintió intrigada. ¿Qué secretos escondía Alejandro?
Había algo en su tono que insinuaba que su vida no era tan perfecta como parecía. Sin embargo, la tensión entre ellos era innegable. Cada palabra que intercambiaban se sentía como un paso hacia algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Las risas de los otros clientes se convirtieron en un murmullo de fondo mientras ellos compartían anécdotas y sueños. Alejandro le habló de sus viajes, de las culturas que había experimentado, y Renata, por su parte, compartió sus anhelos de salir de su rutina y explorar el mundo más allá de las paredes del restaurante. En cada risa, cada mirada, la conexión entre ellos se fortalecía, tejiendo un lazo que desafiaba la lógica. ¿Y si nos encontramos de nuevo?, sugirió Alejandro, su voz cargada de una mezcla de esperanza y audacia. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de un encuentro fuera de las paredes del restaurante parecía tanto un sueño como una locura. La realidad de sus mundos diferentes pesaba sobre sus hombros, pero el deseo de conocerlo más la empujaba a aceptar. Sí, me gustaría eso, respondió, sintiendo que un nuevo capítulo se abría ante ella. Un capítulo lleno de promesas, pero también de incertidumbres. El tiempo se detuvo por un momento, y en esa burbuja de intimidad, todo parecía posible. Sin embargo, en el fondo, Renata sabía que esta conexión era frágil. Las risas y las sonrisas podían ser un refugio temporal, pero la vida real estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, las realidades que ambos debían enfrentar. Pero en ese instante, mientras las luces del restaurante parpadeaban suavemente, Renata decidió dejar de lado sus preocupaciones y disfrutar de la magia que había surgido entre ellos. Así, con un corazón palpitante y una sonrisa en sus labios, se despidieron, cada uno volviendo a su mundo, pero con la promesa de un nuevo encuentro que, aunque incierto, les daba una razón para sonreír. Renata llegó a un café discreto como Curacao acelerado. Era un lugar pequeño y acogedor, con luz suave que filtraba a través de cortinas de lino, creando un ambiente íntimo y convidativo. Las paredes eran adornadas con cuadros de artistas locais, y el aroma do café fresco peidaba no ar, misturado con o doce cheiro de pastelaria. Ella se sentó en una mesa no canto, nervosa y animada a un mismo tiempo. O encontró como Alejandro era una mistura de expectativa y ansiedad. Cuando Alejandro entró, seu olhar inmediatamente encontró o de Renata. Él le parecía tan diferente fuera do ambiente do restaurante, longe dos solares julgadores da elite. Vestia una camisa branca y calcas escuras, una apariencia casual que realcaba seu charme natural. Como un sorriso desarmante, él se aproximó y se sentó a su frente. Renata sintió un calor subindo pelo rostro, y seu coração disparó. Hola, Renata, dice Alejandro, su voz suave como seda. Me alegra verte aquí. Hola, Alejandro, respondió ella, tentando controlar a timidez que quase impedía de olar nos solos dele. O calor da presença dele era quase palpável, e a tensão entre eles era elétrica. Eles começaram a conversar sobre trivialidades, mas logo a conversa fluyó para tópicos mais profundos. Renata falou sobre seus sonhos de un dia ter seu próprio restaurante, uma ideia que sempre a acompanhara, e Alejandro a escutava atentamente, admirando sua paixão. Ele compartilhou suas próprias ambições, revelando-se un homem sensível e sonador, longe do estereotipo de bilionário que ela imaginava. Acredito que todos merecem seguir seus sonhos, dice Alejandro, olhando-nos solos dela com intensidade. La vida es muy corta para no hacer lo que amamos. Renata sonrió, sintiéndose más abundante a cada momento que pasaba. No entanto, una pequeña voz en su mente alertaba sobre la línea tenue que estaban atravesando. As diferencias sociais, as expectativas da sociedade e os segredos que Alejandro guardaba a facían hesitar en se entregar completamente. Ella quería acreditar que o amor era suficiente, mas a realidade era más complexa. Alejandro, ¿você realmente acha que podemos ter algo real?, perguntó Renata, sua voz quase un susurro, como se temese a resposta. No há nada que eu deseje mais do que isso, ele respondeu, a sinceridade em sua voz a fazendo sentir o frio na barriga. Pero la realidade es complicada. Renata olhou para baixo, observando suas mãos entrelacadas na mesa.
O que ela realmente sabia sobre a vida de Alejandro? Ele era bilionário, e ela, uma garconete. As chances estavam contra eles, e o peso de suas diferenças começava a pesar em seu coração. O encontro terminou como beijo suave, toque de lábios que fez Renata sentir como se o mundo ao seu redor desaparecesse. Mas mesmo enquanto se afastavam, ela não pôde ignorar a sombra de incerteza que pairava sobre eles. Naquela noite, Renata não conseguiu dormir. Pensou em tudo o que havia conversado e em como Alejandro a fazia sentir-se viva. Mas a dúvida persistia, como uma sombra em sua mente. O que aconteceria se as coisas não dessem certo? E se, no final, o amor deles não fosse suficiente para superar as barreiras que os separavam? No dia seguinte, Alejandro convidou Renata para uma festa de gala, uma oferta que a deixou em estado de choque. Ela sabia que era o evento da elite, onde todos se vestiam com elegância e ostentavam suas riquezas. Renata hesitou. A ideia de se misturar com os ricos e poderosos a deixou apreensiva. Ela se sentia deslocada nesse mundo, onde as conversas eram superficiais e as aparências eram tudo. Você vai ficar incrível, Alejandro encorajou, seu olhar cheio de confiança. Eu quero que você conheça meu mundo. Finalmente, Renata decidiu aceitar o convite. Naquela noite, ela se arrumou com cuidado, escolhendo o vestido que destacava sua figura, mas que ainda a fazia sentir-se confortável. Quando chegou à festa, seu coração estava na garganta. As luzes brilhantes e a música alta a saudaram, mas o ambiente era opressivo. Alejandro apresentou algumas pessoas, mas Renata logo percebeu que as conversas eram vazias. As pessoas falavam sobre dinheiro, marcas e status, enquanto ela lutava para encontrar seu lugar. A sensação de ser uma intrusa a consumia. Observando os risos e os olhares de desdém, ela começou a se perguntar se realmente pertence àquele mundo. ¿Estás bien? Alejandro preguntó, notando sua expressão inquieta. Creo que no puedo hacer esto, ela respondeu, a voz trémula. Todo esto es demasiado para mí. Ele a levou para o canto mais tranquilo, longe da agitação da festa. A música ainda soava ao fundo, mas ali, em sua companhia, Renata sentiu o peso do mundo se aliviar pouco. ¿Por que não me dijiste que te sentías assim? Perguntou Alejandro, com preocupação nos olhos. Quiero que te sientas cómoda. No es que no quiera estar contigo, Alejandro. Es solo, este lugar, estas personas, no me siento bien. Alejandro suspiró, comprendiendo a luta interna dela. Ele sabia que o mundo que ele habitaba era distante da vida simples que Renata levava. Ele queria que ela se sentisse aceita, mas a verdade era que ele mesmo estava lutando para se encaixar. Te prometo que não vou te forcar a nada, ele disse, segurando suas mãos. Pero quiero que me des una oportunidad para mostrarte que hay más en mi vida que esto. Renata olhou para ele, a sinceridade em seu olhar a tocando profundamente. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida ainda pairava sobre sua cabeça. O que significava isso para eles? Poderia eles realmente construir o futuro juntos, quando cada era tão diferente do outro? Eu solo, não sei se puedo, admitiu Renata, a insegurança evidente em sua voz. Alejandro percebeu que a vida que ele levava era muito mais complicada do que parecia, e que o amor deles enfrentava desafio monumental. Ele queria que Renata visse a beleza de sua vida, mas também sabia que ele precisava ser honesto sobre os aspectos difíceis que a acompanhavam. A festa continuou ao fundo, mas para eles, o momento parecia suspenso no tempo. Renata sentiu que precisava se afastar, não apenas daquela festa, mas da confusão que seu coração estava enfrentando. Era uma luta entre o desejo de estar com Alejandro e o medo do desconhecido que ela estava prestes a enfrentar. Preciso de tempo, disse ela, finalmente. Preciso entender o que isso significa para mim. Alejandro sentiu a tristeza em seus olhos, mas também a compreensão. Ele sabia que, por mais que desejasse que ela ficasse, respeitar suas necessidades era mais importante. E embora seu coração estivesse pesado,
Él también sentía que esa era una parte necesaria de su camino. «Estoy aquí cuando estés lista», y le respondió, a voz suave. «No quiero presionarte, solo quiero que seas feliz». Renata se afastó da festa, como coracao pesado, más determinada a enfrentar sus dúvidas y medos. Era una jornada que ella sabía que precisaba hacer sozinha, mas que también podría llevarla a descubrir o que realmente significaba seguir seu coracao. Renata caminaba por las calles iluminadas de la Ciudad de México, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. La revelación sobre Alejandro, el hombre que había despertado en ella un amor tan intenso, la había golpeado como un rayo. Era un heredero, un miembro de una familia rica y poderosa, cuyas fortunas estaban manchadas por escándalos. La idea de que su amor pudiera estar vinculado a un pasado tan oscuro la llenaba de incertidumbre y miedo. Mientras se dirigía a su apartamento, cada paso parecía pesar más que el anterior, como si el mundo entero estuviera presionando sobre sus hombros. Al llegar a casa, Renata se dejó caer sobre el sofá, las lágrimas inundando sus ojos. Se preguntaba si realmente conocía a Alejandro, o si había sido solo una ilusión creada por los momentos sobados que compartieron. Recordaba su risa, su mirada intensa, la forma en que la hacía sentir viva. Pero ahora, esa imagen se desvanecía ante la realidad de su herencia. ¿Podía ella, una simple garconete, continuar en una relación con un hombre que provenía de un mundo tan opuesto al suyo? Las dudas la atormentaban, y la idea de perderlo la desgarraba. En la mente de Alejandro, la situación no era menos complicada. Se encontraba en su lujoso departamento, mirando por la ventana hacia las luces titilantes de la ciudad. Sabía que su familia esperaba que se comportara de cierta manera, que se ajustara a las normas que dictaban su estatus. Sin embargo, en su corazón, sabía que eso no alejaría de Renata. El amor que sentía por ella era real, profundo, y no podía simplemente ignorarlo por las expectativas familiares. Pero, ¿qué significaría eso para él? ¿Podría luchar contra el peso de su apellido y, al mismo tiempo, mantener su relación con Renata? La presión lo tenía al borde del colapso. Mientras tanto, Renata decidió que necesitaba hablar con alguien. Llamó a su amiga Sofía, que siempre había sido su confidente. Tras unos minutos de conversación, se encontraron en un pequeño café, donde el aroma del café fresco y los pasteles recién horneados la acogieron, aunque su corazón seguía en un torbellino. Sofía, al verla tan angustiada, la abrazó con fuerza. «¿Qué te pasa, Rena?» «Se te ve la angustia en la cara», dijo Sofía, mirándola a los ojos, buscando respuestas. Renata respiró hondo, tratando de reunir sus pensamientos. «Sofía, Alejandro es heredero de una fortuna. Una fortuna que está llena de escándalos y secretos. No sé si puedo seguir con él. ¿Cómo puedo amar a alguien que viene de un mundo tan complicado?» Sofía se quedó en silencio un momento, asimilando la información. ¿Y qué? ¿Acaso su pasado define quién es él ahora? Me parece que lo que sientes es real. El amor no siempre es fácil, pero eso no significa que debas rendirte. «No sé», respondió Renata, dejando escapar un suspiro desgastado. «¿Qué pasaría si su familia intenta separarnos? ¿Y si se siente atrapado? No quiero ser la causa de su sufrimiento. A veces, el amor requiere valentía. ¿Has hablado con él sobre esto?», preguntó Sofía, con su voz suave pero firme. Renata miró hacia abajo, sintiendo la culpa y la confusión crecer dentro de ella. «No. No sé cómo abordarlo. ¿Y si me dice que no puede estar conmigo por su familia? Entonces, al menos habrás tenido claridad. No puedes vivir en la incertidumbre. Tienes que saber si esto vale la pena», Sofía le sugirió, con convicción. Después de la charla, Renata se sintió un poco más ligera, aunque la ansiedad seguía acechando. Decidió que debía hablar con Alejandro. Tenían que enfrentar la verdad juntos, sin más evasivas. Era la única forma de saber si su amor podría sobrevivir a los obstáculos que se interponían entre ellos. Esa noche, Alejandro se encontraba en una cena familiar. La atmósfera era tensa, llena de risas forzadas y conversaciones superficiales.
Su madre, con su elegante vestida de gala, lo miraba con desaprobación cada vez que se mencionaba el tema de su futuro. Las expectativas sobre él eran abrumadoras y la presión de comprometerse con una mujer de su círculo social era inminente. En el fondo, sabía que eso no era lo que quería. Su corazón pertenecía a Renata. Mientras su padre hablaba sobre negocios y alianzas estratégicas, Alejandro sentía una creciente frustración. La imagen de Renata lo acompañaba, como un faro en medio de la oscuridad. En un momento, decidió levantarse y salir al balcón, buscando un respiro. La brisa fresca de la noche le golpeó el rostro, y cerró los ojos, imaginando que estaba con ella, lejos de las expectativas y la presión de su nombre. Sin embargo, en su mente había una batalla interna. ¿Debería enfrentarse a su familia y ser honesto sobre su amor por Renata? La idea de desilusionar a sus padres lo atormentaba, pero no podía seguir viviendo una vida que no era la suya. La lucha entre el deber y el deseo lo mantenía despierto por las noches. Finalmente, el día que Renata decidió que era hora de hablar, se encontró con Alejandro en un parque tranquilo. El lugar estaba adornado con flores de colores brillantes y árboles que ofrecían sombra. El canto de los pájaros llenaba el aire, pero la tensión entre ellos era palpable. Ambos sabían que lo que estaban a punto de discutir cambiaría el curso de sus vidas. Alejandro, necesitamos hablar, dijo Renata, su voz temblando un poco mientras buscaba su mirada. Lo sé. He estado pensando mucho en nosotros, respondió él, tratando de mantener la calma. Me enteré de tu familia y de los escándalos. No sé si puedo seguir con esto, confesó Renata, sintiendo un nudo en el estómago. Alejandro tomó un respiro profundo, sintiendo el peso de sus palabras. Lo que mi familia hace no me define. Quiero que sepas que lo que siento por ti es real. Pero la presión que tengo es abrumadora. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Renata. No quiero ser un obstáculo en tu vida. Si necesitas hacer lo que tu familia espera, no entenderé. Solo quiero que seas feliz. No, Renata, espera, dijo Alejandro, acercándose a ella. No puedo ser feliz sin ti. Estoy dispuesto a luchar por nosotros, pero necesito saber si tú también lo harás. La conversación se tornó intensa, llena de emociones contradictorias. Ambos querían estar juntos, pero el miedo y las expectativas los mantenían en un tira y afloja emocional. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un silencio pesado se instaló entre ellos. Renata, con el corazón destrozado, sintió que había llegado a un punto de quiebre. Creo que necesito un tiempo. No sé si puedo manejar esto. Su voz era un susurro, pero el dolor en sus palabras era claro. Alejandro sintió como si le hubieran arrancado el corazón. Renata, por favor, no digas eso. Lucharemos juntos. No sé si tengo la fuerza, respondió ella, su rostro surcado por lágrimas. No quiero que nuestra historia se convierta en un sufrimiento para ninguno de los dos. La noche se hizo eco de su tristeza, y en ese momento, ambos comprendieron que la lucha no era solo externa, sino también interna. Renata, sintiendo que la única salida era alejarse por un tiempo, se despidió de Alejandro, dejando atrás un amor que prometía ser poderoso, pero que estaba lleno de sombras. Mientras se alejaba, sintió que su corazón se rompía, pero también sabía que necesitaba claridad. La incertidumbre era un peso demasiado grande, y solo el tiempo podría ofrecerles la respuesta que ambos buscaban. El aroma del café recién hecho llenaba el aire en la pequeña cafetería donde Renata se había reunido con sus amigas. La luz suave de la tarde se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente acogedor, pero el corazón de Renata estaba lejos de ser igual de cálido. A pesar de la risa y las charlas animadas, su mente seguía ocupada con pensamientos sobre Alejandro y los dilemas que su relación enfrentaba. Renata, ¿estás aquí con nosotras o en otro mundo? La voz de Sofía la sacó de su ensimismamiento. Renata sonrió débilmente, sintiéndose atrapada entre la realidad y sus sueños. Sus amigas, siempre atentas, notaron la tristeza en su mirada. Lo siento, chicas. Solo, he estado pensando en Alejandro, confesó, dejando escapar un suspiro que parecía arrastrar consigo todas sus preocupaciones.
Ese chico de la gala, preguntó Mariana, arqueando una ceja. Sabes que hay un mundo entero entre ustedes, ¿verdad? Es un billonario, Renata. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te arriesgarías a salir con alguien así? Porque me hace sentir viva, Renata respondió, sus ojos brillando con la emoción de recordar cada momento compartido con él. Es diferente. No es como los demás, y hay algo en su mirada que me hace creer que hay más de lo que se ve a simple vista. Las amigas intercambiaron miradas, y Sofía, la más pragmática del grupo, tomó la palabra. Escucha, Renata, no queremos que te hagas daño. Sabemos que te gusta, pero él es de un mundo que tú apenas conoces. Tienes que ser cuidadosa. Este tipo de relaciones puede ser un juego peligroso. Renata sintió un nudo en el estómago. Tenía miedo de lo que sus amigas decían, pero también sabía que su corazón latía más fuerte cada vez que pensaba en Alejandro. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Hay algo en el que me atrae. Quiero conocerlo más, saber quién es realmente. Está bien, pero no te dejes llevar por la ilusión, intervino Mariana, con un tono de advertencia. Prométenos que serás cautelosa. No queremos verte sufrir. Renata asintió, sintiéndose agradecida por el apoyo de sus amigas, pero también insegura de su decisión. Las palabras de Sofía resonaban en su mente mientras se despedían, dejándola sola con sus pensamientos. La idea de renunciar a Alejandro, porque su mundo era tan diferente, la atormentaba. ¿Podría ella, una simple garconete, realmente tener un lugar en la vida de un hombre como él? Al día siguiente, Alejandro se encontraba en su penthouse, rodeado de su familia. La atmósfera era tensa, y las conversaciones giraban en torno a compromisos y alianzas estratégicas. Su madre, con su impecable vestido de diseñador, lo miraba con una mezcla de preocupación y reproche. Alejandro, ya es hora de que te comprometas con una mujer de nuestro círculo. Alguien que pueda manejar nuestras expectativas y responsabilidades. Pero madre, no estoy interesada en eso, respondió Alejandro, sintiéndose atrapada entre lo que su familia esperaba de él y lo que su corazón deseaba. No quiero casarme solo por conveniencia. Hay más en la vida que eso. Su padre interrumpió, la voz grave y autoritaria resonando en el aire. Eres el heredero de esta fortuna. Tienes un deber con nuestra familia y nuestro legado. No puedes simplemente ignorar tu responsabilidad. Alejandro sintió que su pecho se oprimía ante la presión de las expectativas familiares. Miró por la ventana, buscando un atisbo de libertad de la ciudad que se extendía ante él. No quiero ser un prisionero de esta vida. Quiero vivir auténticamente, no por las decisiones que otros toman por mí. ¿Y qué vas a hacer, dejar todo por una chica de clase baja? La burla en la voz de su hermana era evidente, y eso solo aumentó su frustración. Te estás engañando a ti mismo, Alejandro. Ella no tiene lugar en nuestra vida. Las palabras de su hermana lo golpearon con más fuerza de lo que esperaba, y su mente se llenó de imágenes de Renata, su risa, la forma en que iluminaba cualquier habitación. Sin embargo, la realidad era dura y, en ese momento, se sintió más perdido que nunca. La angustia de su situación le provocaba un profundo desasosiego. Decidido a encontrar respuestas, Alejandro se levantó de la mesa y salió de casa, conduciendo por las calles de la Ciudad de México, con su corazón acelerado. Tenía que ver a Renata, tenía que hablar con ella, pero también sabía que la incertidumbre de su mundo podría destruir lo que estaban construyendo juntos. Al llegar al pequeño café donde solían encontrarse, su corazón latía con fuerza. La ansiedad se apoderó de él mientras buscaba su figura entre la multitud. Pero, para su sorpresa, no la vio. La realidad lo golpeó con fuerza, tal vez ella no quería verlo. La idea de que Renata pudiera estar decepcionada o asustada por su vida lo atormentaba. Con cada minuto que pasaba, su esperanza se desvanecía. Se sentó en una mesa al fondo, contemplando la decoración sencilla del lugar, mientras el aroma del café lo envolvía. Se preguntaba si ella pensaría en él, si alguna vez podría entender lo que sentía por ella. Mientras tanto, Renata estaba en casa, su mente llena de confusión. La decisión de alejarse de Alejandro la había dejado con un vacío que no podía llenar.
No podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado, que su vida estaba en juego. Sentía que la distancia que había colocado entre ellos era insuperable, y eso la llenaba de inseguridad. Cuando el timbre sonó, su corazón dio un salto. Se levantó rápidamente, esperando que fuera una señal de lo que deseaba. Pero al abrir la puerta, se encontró con la soledad. Nadie estaba allí. Regresó al interior, sintiendo la tristeza apoderarse de ella. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Alejandro no la había buscado? Las horas pasaron, y la angustia se convirtió en desesperación. Renata se sentó en su cama, contemplando su reflejo en el espejo. Las preguntas la atormentaban. ¿Realmente podría seguir con esta historia? ¿Valía la pena arriesgarse a ser herida? Mientras tanto, Alejandro, en el café, luchaba con sus propios sentimientos. Sabía que necesitaba a Renata en su vida, pero el miedo a lo que su familia pensaría lo mantenía alejado. La presión era inmensa, y la lucha entre su corazón y su deber se intensificaba. Ambos estaban atrapados en un ciclo de inseguridades y miedos, cada uno deseando lo que el otro representaba, pero sin poder acercarse. El destino parecía reír de sus intentos de amor y conexión, dejando un aire de incertidumbre que ni el café más aromático podría disipar. Mientras la tarde se desvanecía, las luces de la ciudad comenzaban a brillar, creando una atmósfera mágica. Pero para Renata y Alejandro, el encanto de la noche solo servía para recordarles lo que habían perdido y lo que aún deseaban. En ese momento, ambos sabían que el amor podía ser complicado, pero también sabían que su historia estaba lejos de terminar. Renata se sentó en el pequeño café que solía visitar con sus amigas, una mesa en la esquina que ofrecía una vista casi perfecta de la calle bulliciosa de la Ciudad de México. A pesar de que el aroma del café recién hecho la envolvía en una calidez reconfortante, su mente estaba lejos de allí. Era un lugar que solía llenar su corazón de alegría, pero en ese momento solo podía pensar en Alejandro y en las dudas que la atormentaban. Con el entrecejo fruncido, se sirvió un poco de azúcar en su café y miró por la ventana, observando a la gente pasar. Su amigo Andrés, un leal confidente de la infancia, se acercó y notó la expresión de preocupación en su rostro. Se sentó frente a ella, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si quisiera absorber cada palabra que estaba a punto de salir de sus labios. «¿Qué pasa, Renata?», preguntó, con la voz suave y comprensiva que siempre la había tranquilizado. Renata suspiró, sintiendo el peso de sus inseguridades sobre sus hombros. Era un peso que parecía multiplicarse cada día. A pesar de los momentos de felicidad que había compartido con Alejandro, la sombra de su pasado y su posición social la perseguían, como un fantasma que nunca la dejaba en paz. «Andrés, no sé si debo continuar con esto», dijo finalmente, sus palabras saliendo a regañadientes. «Alejandro es un mundo completamente diferente al mío. A veces siento que soy una intrusa en su vida». Andrés la miró con atención, comprendiendo la tormenta que se desataba en su interior. Sabía que, aunque Renata era fuerte, su corazón era vulnerable. «Escucha», dijo él, apoyando una mano sobre la mesa. «La vida es demasiado corta para no luchar por lo que quieres. Si sientes algo por él, ¿por qué dejar que las dudas y las inseguridades te detengan?». Renata sintió que las palabras de su amigo resonaban en su corazón. Era cierto que su conexión con Alejandro era auténtica, pero la diferencia de sus mundos era abrumadora. Recordó la última vez que estuvo con él en la fiesta de gala, rodeada de personas que parecían vivir en un universo paralelo, donde la superficialidad reinaba y donde ella se sentía completamente fuera de lugar. La mirada de Alejandro, sin embargo, había hecho que todo valiera la pena. «No es tan sencillo, Andrés», protestó, sintiendo el nudo en su garganta. «Alejandro tiene responsabilidades, expectativas, y yo solo soy una simple garconete». «No te subestimes», interrumpió él, su tono firme. «Eres más que eso. Tienes sueños, pasiones. ¿Acaso no vale la pena arriesgarse?». Renata se quedó en silencio, considerando las palabras de Andrés. Por un momento, imaginó un futuro diferente, uno donde pudiera abrazar su amor por Alejandro sin miedo. Pero la imagen se desvanecía rápidamente, reemplazada por pensamientos de rechazo y dolor.
¿Y si al final solo le traigo problemas?, murmuró. ¿Y si su familia nunca me acepta? Andrés la miró con una mezcla de tristeza y determinación. La vida está llena de riesgos. Pero también está llena de oportunidades. Si no intentas, jamás sabrás lo que podría haber sido. Renata sintió una chispa de coraje encenderse en su interior. Tal vez era hora de enfrentar sus miedos, de ser valiente. La conversación con Andrés la había inspirado a pensar en lo que realmente quería. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Alejandro se encontraba en una reunión familiar, donde la presión era palpable. Sentado en una elegante mesa de caoba, rodeado de sus padres y otros miembros de la alta sociedad, se sentía como un extraño en su propia vida. Las miradas expectantes de su familia lo hacían sentir atrapado, como si cada movimiento que hacía estuviera bajo un microscopio. Alejandro, es hora de que pienses en tu futuro, dijo su madre, con un tono persuasivo, pero firme. La familia necesita que te comprometas con alguien de nuestro círculo. Hay muchas mujeres adecuadas que están ansiosas por ser tu esposa. Él sintió un ardor en su pecho. La idea de casarse con alguien que no amaba lo llenaba de angustia. Miró a su madre, notando las arrugas de preocupación en su frente, y a su padre, cuya mirada era una mezcla de desaprobación y expectativa. «Mamá, no puedo simplemente hacer lo que todos esperan de mí», respondió Alejandro, su voz resonando en la sala. «Quiero ser auténtico. No quiero vivir una vida llena de mentiras». Su padre frunció el ceño, interrumpiendo su intento de ser honesto. «Escucha, Alejandro. Este es un asunto serio. La familia tiene un legado que proteger. No puedes dejar tus sentimientos nublar tu juicio». Alejandro sintió que la frustración lo consumía. ¿Por qué no podían entender que su felicidad no dependía de cumplir con un legado? En ese momento, se dio cuenta de que estaba cansado de vivir en una jaula dorada, obedeciendo reglas que nunca había elegido. «No quiero seguir este camino», declaró, su voz firme. «Quiero ser libre para amar a quien elija, no a quien ustedes decidan». Las palabras se deslizaron de sus labios con una fuerza que lo sorprendió. La sala quedó en silencio, y las miradas se cruzaron, sorprendidas ante su desobediencia. Alejandro sintió que había cruzado una línea, pero en su corazón sabía que era el momento de ser valiente. De vuelta en el café, Renata se sentía más decidida. Había tomado una decisión. Esa noche se encontraría con Alejandro y hablaría desde el corazón. Sin embargo, cuando llegó la hora de su encuentro, una oleada de dudas la asaltó. Mientras caminaba hacia el lugar donde se verían, cada paso parecía más pesado que el anterior. La inseguridad amenazaba con anular su determinación, pero la idea de perder a Alejandro la empujó a seguir adelante. Cuando finalmente lo vio, sentado en una mesa apartada, sus ojos se iluminaron al encontrarse. Sin embargo, a medida que se acercaba, una sensación de tristeza se apoderó de ella. Había tanto amor entre ellos, pero también tanto dolor. «Hola», dijo Alejandro, levantándose y sonriendo, pero Renata pudo ver la preocupación en su mirada. «Hola», respondió ella, tratando de sonreír, aunque su corazón latía desbocado. «He estado pensando en nosotros», comenzó él, pero Renata levantó la mano, interrumpiéndolo. «Yo también», dijo, su voz firme. «Y creo que es hora de ser honestos». Ambos se miraron, y Renata sintió que el aire entre ellos se volvía denso. Era el momento decisivo que había estado temiendo. «No puedo seguir adelante, Alejandro», declaró, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. «No puedo vivir en un mundo lleno de mentiras, y siento que nuestro amor está rodeado de tantas sombras». Alejandro palideció, su expresión de sorpresa convirtiéndose rápidamente en angustia. «Pero, Renata, yo, lo sé», interrumpió ella. «Lo sé. Pero no puedo ser parte de esto. Nuestras vidas son demasiado diferentes». El silencio se instaló entre ellos, pesado y doloroso. Renata sintió que su corazón se rompía, pero sabía que era lo correcto. No podía seguir en una relación construida sobre secretos y expectativas. «Por favor, entiende que no es por falta de amor», añadió, sintiendo que cada palabra era un golpe. «Es por amor a mí misma»,
a mi verdad. Alejandro la miró, y por un momento, el mundo se detuvo. Su dolor era palpable, y Renata deseó poder cambiar las cosas, pero sabía que no era posible. Te amo, Renata, dijo él, su voz un susurro. Siempre lo haré. Con lágrimas en los ojos, Renata asintió, sintiendo que había tomado la decisión correcta, aunque el dolor en su pecho era insoportable. Se levantó lentamente, y mientras se alejaba, sintió que un capítulo de su vida se cerraba, pero una nueva versión de ella misma comenzaba a emerger, una que era más fuerte y más auténtica. El aire en la Ciudad de México estaba cargado de una tensión palpable. Alejandro, con el corazón pesado y la mente en un torbellino de pensamientos, recorrió las calles que una vez le habían parecido familiares, pero que ahora se sentían ajenas. Había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de su vida, iba a exponer los secretos de su familia, la corrupción que había estado oculta tras las paredes de lujosos salones y sonrisas engañosas. En su interior, una chispa de determinación comenzaba a encenderse, era hora de enfrentarse a su pasado y reclamar su futuro. Alejandro sabía que la tarea no sería fácil. Sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono, tratando de encontrar el valor para hacer una llamada que podría llevarlo a la ruina o a la redención. Había recopilado información suficiente para iniciar una investigación que revelaría la verdad detrás de la fortuna familiar, contratos fraudulentos, sobornos y un entramado de mentiras que se había tejido durante años. Pero había algo que lo mantenía firme, un recuerdo fugaz de Renata, su sonrisa, su risa, y cómo, a pesar de todo, había logrado ver más allá de su fachada de billonario. Ella había despertado en él un deseo de autenticidad, de ser verdaderamente él, sin ataduras ni engaños. Mientras tanto, Renata, en su pequeño departamento, se encontraba en un estado de introspección. Había pasado días reflexionando sobre su vida, su trabajo en el restaurante y la montaña rusa emocional que había sido su relación con Alejandro. La prensa local había comenzado a especular sobre el joven multimillonario, y sus reportes sobre la familia de Alejandro la mantenían en vilo. Un día, mientras hojeaba un periódico, sus ojos se detuvieron en un artículo que hablaba de la valentía de Alejandro al enfrentarse a su familia y a los escándalos que los rodeaban. Las palabras cambio y verdad resonaron en su mente, alimentando una chispa de esperanza. Renata sintió un impulso irrefrenable. Se despojó de sus dudas y decidió que era hora de actuar. Aquella mañana, se vistió con un atuendo sencillo pero elegante y se dirigió al lugar donde habían tenido su primer encuentro, el café que había sido testigo de sus risas y secretos. El aroma del café recién hecho la envolvió mientras buscaba en cada rostro la familiaridad que había llegado a ansiar. Su corazón latía con fuerza al pensar en Alejandro, en su valentía y en lo que había decidido hacer. Cuando Alejandro llegó al café, su mirada se iluminó al ver a Renata. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se habían visto, y aunque las circunstancias eran diferentes, la conexión entre ellos seguía siendo intensa. Se acercó a ella, y en sus ojos vio una mezcla de ansiedad y determinación. Ella se levantó y lo abrazó, sintiendo su calor y la familiaridad de su presencia. Lo vi en las noticias, dijo Renata, su voz apenas un susurro. Eres increíble, Alejandro. Estoy tan orgullosa de ti. Un aire de nostalgia los envolvió, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Alejandro sonrió, pero en su expresión había una sombra de incertidumbre. No lo hice solo por mí, respondió. Lo hice por nosotros, por un futuro donde podamos ser quienes realmente somos. Renata se sintió conmovida. La idea de un futuro juntos parecía más tangible que nunca, pero también sabía que el camino que había elegido Alejandro estaba lleno de peligros. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó, su preocupación evidente en su tono. No será fácil. Alejandro tomó su mano con firmeza. Nada valioso es fácil, Renata. Pero quiero construir algo auténtico, y eso incluye enfrentar lo que soy y lo que mi familia representa. No quiero que nuestras vidas estén marcadas por secretos. Ambos se sumergieron en una conversación profunda, compartiendo sus miedos, sus esperanzas y la visión que tenían para el futuro. Alejandro le relató cómo había reunido pruebas de la corrupción de su familia y cómo planeaba llevarlo a la justicia.
Cada palabra que salía de sus labios llenaba a Renata de una mezcla de admiración y temor. La valentía de Alejandro era admirable, pero también sabía que podría costarle mucho. A medida que la tarde avanzaba, la luz del sol se desvanecía, dejando un cielo pintado de tonos anaranjados y púrpuras. Era el tipo de atardecer que invitaba a la reflexión, a la promesa de nuevos comienzos. Alejandro miró a Renata, su mirada llena de intensidad. «Te necesito a mi lado», confesó. «No puedo hacer esto solo. Quiero que seas parte de esta nueva vida, de este nuevo propósito. Juntos podemos enfrentarlo todo». El corazón de Renata se aceleró. Sus sentimientos por Alejandro habían crecido desde su primer encuentro, y la idea de un futuro juntos la llenaba de esperanza. «Sí», dijo finalmente, con una voz firme. «Estoy contigo, Alejandro. Quiero ser parte de esto». Sus palabras resonaron como un pacto, un compromiso silencioso de enfrentar el mundo juntos, sin importar los desafíos que pudieran surgir. Cuando sus manos se entrelazaron, el mundo exterior se desvaneció. En ese momento, todo parecía posible. La ciudad iluminada a su alrededor se convirtió en un testigo mudo de su amor y su determinación, un amor que había superado barreras y que ahora se enfrentaba a una nueva realidad. Y así, como si el universo conspirara a su favor, Alejandro se inclinó hacia Renata y la besó. Fue un beso lleno de promesas y de la certeza de que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Mientras sus labios se encontraban, las luces de la ciudad titilaban a su alrededor, reflejando la magia de un nuevo comienzo. Con una sonrisa, Renata se separó un poco, mirándolo a los ojos. «Entonces, vamos a construir ese futuro juntos», dijo con convicción. Alejandro asintió, sabiendo que, aunque el camino sería difícil, tenía a la persona correcta a su lado. Juntos, se levantaron de la mesa, listos para enfrentar el mundo. De la mano, caminaron hacia un futuro lleno de incertidumbres, pero también de amor y autenticidad. Cada paso que daban simbolizaba no solo un nuevo comienzo, sino la fuerza del amor verdadero, capaz de superar cualquier desafío.